Continuamos con el estudio del profeta Joel. En estudios pasados hemos visto el propósito y las señales y los juicios que el Señor trae a su pueblo, los cuales sirven como una advertencia. Vemos que estos juicios, estas señales son un llamado para corregir todo aquello que se ha desviado dentro de su pueblo. Y es una oportunidad que el Señor permite para arrepentirnos y evitar un juicio mayor. Todo esto, hermano, todo esto es un llamado de advertencia. En esta ocasión tocaremos lo que es la plaga de la langosta, que lo podemos ver en Joel capítulo 1, versículo 4, donde dice: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, y lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Varios comentaristas bíblicos interpretan o creen que esta plaga son diferentes tipos de especie, pero hay otra interpretación más acertada que dice que esta plaga es una misma especie, solo que va evolucionando conforme pasa el tiempo. Para entender bien un poquito sobre cada evolución de esta plaga, lo podemos ver en su palabra en hebreo y su significado. La oruga en hebreo es gazam y significa devorador. Langosta en hebreo es arbe y es aumento rápido. Pulgón en hebreo es yelek, significa langosta joven o lamedor. Saltón es hasil, que significa consumidor y devastador. Ahora, ¿cómo es el proceso de evolución de esta especie o esta plaga? ¿Y cómo es la forma en que afecta a la tierra? ¿Y cómo afectó también a la tierra en los tiempos de Joel? Lo vamos a ver tanto en lo físico como en lo espiritual. El proceso de crecimiento de una langosta de campo o saltamontes, como se le conoce también, dice que la hembra pone los huevos en el suelo o entre las plantas. Al poco tiempo de los huevos salen las ninfas. Estas comienzan a alimentarse de las plantas que están cerca. Si no son exterminados, siguen creciendo. Luego, cuando son jóvenes, les salen patas largas que les ayudan a saltar. Tienen alas pequeñas, pero no pueden volar. Las langostas adultas suelen vivir solitarias y son verdes, pero si se multiplican mucho, cambian de color o tonos amarillo, naranja y negro. En grupos grandes, comienzan a liberar feromonas que activan el crecimiento de sus alas y su conducta migratoria, y es así que desarrollan la capacidad de volar y convertirse en plagas que devastan cosechas completas. Fíjense, ¿no? Entonces ya vemos que si no se detiene al principio, esta especie de plaga tiende a evolucionar y a convertirse en algo descontrolable, algo que destruye completamente una cosecha y una tierra. Posiblemente los labradores que estuvieron en esos tiempos de Joel descuidaron sus campos. Cuando comenzaron ellos a ver que salían estas ninfas o estas orugas, ellos no tuvieron cuidado de eliminarlas. Como dijeron, de plano es poquito, esto de ahí no va a pasar. En vez de eliminar ese poquito de orugas, los dejaron estar ahí. Y estas fueron creciendo, se fueron multiplicando y poco a poco fueron comiendo sus sembrados. Entonces, cuando ya se fueron a dar cuenta, se habían expandido y ya era una plaga en descontrol, ya no la podían detener, porque esta se había desarrollado completamente hasta volverse voladoras, como lo vimos ahí en la evolución de esta especie. Y devastaron la tierra, devastaron la cosecha, devastaron todo. Y recordemos que esa plaga era permitida de parte de Dios, había sido una advertencia, y el Señor trajo este juicio para que el pueblo razonara y se volviera a Él, pero aún así se volvió al Señor.
trayéndolo a nuestra vida, muchas veces un pecado comienza pequeñito, pero al no eliminarlo, al no exterminarlo de nuestra vida, y no lo sacamos y lo dejamos de hacer y no nos arrepentimos delante del Señor, este suele crecer y multiplicarse atrayendo otros pecados en sí. Por eso debemos tratar el pecado cuando está empezando. Pero si hemos dejado estar esto y esto se ha acrecentado, el Señor nos da la oportunidad aún así de poder tratar ese pecado, pedirle al Señor que nos perdone, nos limpie con su sangre y que nos haga libre. Pero a muchos no lo hacen, lo dejan estar aún cuando se ha acrecentado ese pecado en sus vidas. Y como consecuencia, el Señor trae una disciplina mayor a sus vidas. No debemos dejar que esto suceda en nuestras vidas. Debemos aprender a cortar desde el inicio del problema y de su raíz, hermanos. En el nombre de Jesús, la palabra del Señor a través de nuestro pastor nos hablaba de que debemos ser definidos y que si tenemos algo que no le agrada al Señor en nuestra vida, debemos sacarlo por completo en el nombre de Jesús. Recordemos, hermanos, que los juicios del Señor nos vienen de un solo y no nos agarran por sorpresa. El Señor siempre, antes de enviar un juicio, una disciplina, el Señor nos está haciendo el llamado a que nos arrepintamos, a que nos volvamos a Él. Pero si al no atender ese llamado, el Señor permite cierta disciplina en su pueblo, en sus hijos, y lo va haciendo por procesos, lentamente, a modo que el pueblo del Señor o la persona individual o nosotros recapacitemos y nos arrepintamos delante del Señor, y el Señor pues tendrá misericordia de nosotros. Pero al ver que el pueblo no recapacita, trae un juicio mayor. Pero aún este juicio mayor, el Señor lo deja como una muestra de su misericordia divina a su pueblo, porque vemos aquí en 2 de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor, a través de la disciplina, quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso hoy, hermanos, hoy es una buena oportunidad para nosotros que el Señor nos ha permitido vivir, que atendamos a este llamado de convertirnos a Él de todo corazón cada día, y que si hay algo que no le agrada al Señor en nuestra vida, no lo dejemos estar en nuestra vida mucho tiempo, sino que si ya el Señor nos ha mostrado en nuestra vida cosas que no le agradan, debemos, en el nombre de Jesús, hoy, no mañana, hoy, echarlo fuera en el nombre de Jesús y cortarlo de raíz, para que nuestra relación con el Señor se mantenga de una forma saludable y más poderosa. Todo esto, hermano, que ha acontecido en la vida de Joel y en los tiempos de Joel, es una sombra de lo que viene en estos últimos tiempos a este mundo. Esta plaga de langosta es una sombra de lo que vendría sobre Israel si no se arrepentía. Y como es una sombra, hermano, es una sombra, para nosotros es una advertencia. Esta plaga de langosta para estos últimos tiempos es una advertencia para nosotros en esta última generación. Si no nos arrepentimos, puede venir una plaga de langosta. El Señor ha permitido ciertos juicios sobre esta tierra que ha afectado a su pueblo, para que nosotros como sus hijos reaccionemos y nos arrepintamos de todo corazón. Si el pueblo en este momento de Joel se hubiera arrepentido, el Señor los hubiera salvado de esa plaga de langosta y no hubieran ido ya cautivos a Babilonia. Pero como no prestaron atención, la consecuencia dura fue que fueron llevados cautivos a Babilonia. Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos hoy y debemos de aprovecharla. Si atendemos el llamado, Dios nos guardará y nos dará la gracia para aquellos que somos obedientes. Lo vemos en el capítulo 39 de Jeremías, versículo del 9 al 12, Jeremías 39. Vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 39, versículo 9 al 12.
Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y los que se habían a él adherido con todo el resto del pueblo que había quedado transportándolos a Babilonia, Nabuzaradán, capitán de la guardia, empero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá el vulgo de los pobres que no tenían nada, y dióles entonces viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y mira por él, y no le hagas mal ninguno, antes harás con él como él te dijere. ¿Veo? Entonces, si nosotros hacemos caso, hermano, y obedecemos al llamado del Señor, el Señor nos va a guardar y nos dará la gracia para seguir obedeciéndolo. Creo que el llamado del Señor es hoy hermanos, que nos volvamos a Él de todo corazón, que dejemos todo aquello que está estorbando nuestra relación con el Señor, y la consecuencia hermosa que vamos a tener es que el Señor nos va a guardar. Pero hoy hagamos caso, hoy hagamos vida en esta palabra en nuestro corazón, y volvámonos a Él y seamos obedientes. Yo quiero ser obediente hoy, y yo creo que usted también, mi hermano, mi hermana que está escuchando este mensaje, creo que le encantaría ser obediente delante del Señor, porque así el Señor nos va a guardar, hermanos, y no hacer caso por miedo, sino porque le amamos a Él, porque queremos amarle con todo el corazón. Gloria al Señor. Entonces no dudemos, hermanos, que la misericordia del Señor es grande. En Lamentaciones, vamos a ver qué dice Lamentaciones 3:22, es un pasaje muy conocido, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia del Señor nosotros tenemos la oportunidad hoy y tenemos vida para poder arrepentirnos de todo corazón y tener los beneficios a esa obediencia, que es que el Señor nos va a guardar y nos dará gracia para poder seguir obedeciéndole, amándole con todo el corazón. Así que, hermanos, aprovechemos este día y todos seamos obedientes al llamado del Señor. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. En el nombre de Jesús. Amén.